para los ángulos de 30, 60 y 45. ¿Por qué? Porque estoy seguro que cuando vieron trigonometría en la prepa, su profesor les ha de haber explicado eso que yo les expliqué ayer, cómo obtener las relaciones trigonométricas para 30 y 60 grados, y si se acuerdan era con un triangulito equilátero que había que dividirlo a la mitad. Por eso, un triángulo equilátero, sus lados son iguales, pero si se fijan le dimos el valor de 2, porque como lo íbamos a dividir a la mitad, ese lado, pues lo correcto es que sea un entero para que sea más sencillo. Por eso es que decidimos darle 2. Si yo le hubiera dado 1, 1 y 1, como lo hice originalmente, ese cateto hubiera valido un medio. Pero aún así, todo estaría bien. Sería exactamente lo mismo. Para el ángulo de 45 grados, se utiliza un triángulo isósceles cuyos catetos midan 1. ¿Quién sí vio en la prepa eso que les estoy comentando? ¿Quién sí lo vio? Rápido. ¿Quién sí lo vio? No digo. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Quién sí lo vio? Bueno, creo que nadie lo vio. Pero ayer lo hicimos para de 30 y 60. ¿Cuál fue el ejercicio que hicimos ayer? El 40, creo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí fue el 40? Fue el 36. Fue el 36. Bueno, voy a explicar ahora el 40. Sí voy a explicar el 40. Y voy a explicar ya sea el 42 o el 44, ya para finalizar este tema y pasar con las siguientes funciones. A ver, si se fijan ahora, me está pidiendo el qué, el arco cotangente, ¿no? El arco cotangente de menos raíz de 3. ¿Sí? ¿Sí o no? El arco cotangente de menos raíz de 3. El arco cotangente de menos raíz de 3, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo lo saco? Bueno, fíjense, aquí ya hay una cosa muy importante. Pero antes de explicarles eso, pregunto, ¿este resultado qué? ¿Va a ser un ángulo o un número? ¿Va a ser un ángulo o un número? Un ángulo. Un ángulo, exactamente. Va a ser un ángulo que le voy a llamar teta. Ahora, me estorba el arco cotangente. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo cancelo? Sacando tangente a ambos miembros. Perdón, sacando la cotangente a ambos miembros. ¿Por qué? Porque la cotangente es la función inversa del arco cotangente. Ahí está. Entonces la cotangente va a cancelar al arco cotangente y me va a quedar que la cotangente de teta es menos raíz de 3. ¿Ok? Pero yo sé que la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, si relaciono yo esto con esto, ¿verdad? Creo que sí se entiende que tendré que hacer esto. Menos raíz de 3 es lo mismo que menos raíz de 3 entre 1.
Creo que esto está muy claro. Entonces, si yo comparo esto con esto, me doy cuenta que el cateto adyacente es menos raíz de 3 y el cateto opuesto es 1. ¿Qué me hace falta? Me hace falta la hipotenusa. La hipotenusa. Y la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, me va a quedar raíz cuadrada de menos raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Pues esto me va a dar 2. Eso vale la hipotenusa, que le voy a poner h. Bueno, ¿qué sigue? Voy a dibujar mi triángulo, pero ahora voy a hacer una variante. ¿Por qué voy a hacer una variante? Porque este cateto es negativo. Ahora, yo estoy diciendo que el cateto adyacente es negativo, pero si yo recuerdo mis clases, de hecho que les di, yo sé que una fracción negativa, ese signo menos, se lo puedo poner al numerador, al denominador o a toda la fracción. Yo se lo estoy poniendo al numerador, pero puede ser que se lo ponga también al denominador. O sea que si yo decido que el cateto opuesto sea raíz de 3 y que el cateto adyacente sea raíz de 3 y el cateto opuesto sea ahora el menos 1, también es una posibilidad. También es una posibilidad. ¿Sí se entiende esto? O sea, esta división me da menos raíz de 3. Esta división me da menos raíz de 3. Entonces puede ser esta o esta. ¿Cuál es la que yo voy a considerar? Pues en realidad debería de analizar las dos posibilidades. Pero para cuestiones de examen, nada más voy a analizar una posibilidad. Y en este caso, pues es lógico que la que sería un poco más lógica sería la primera, porque ya desde un inicio se le estoy asignando a la raíz de 3. Pero también lo voy a hacer de la otra. Entonces, si yo analizo esta primera posibilidad, voy a construir un triángulo, pero ahora como es negativo, tengo que hacerlo en el plano cartesiano. En el anterior, como los dos eran positivos, pues ahí no había problema. Entonces, hay que entender también una cosa. Siempre el cateto opuesto lo relaciono con Y y el cateto adyacente lo relaciono con X. ¿Por qué? Porque recuerden que yo estoy midiendo los ángulos con respecto a la horizontal. Entonces, el cateto adyacente es sobre X, mientras que el opuesto es sobre Y. Por ejemplo, si yo digo que voy a coger esta, el cateto adyacente que es X va a ser menos raíz de 3, entonces va a ser esto. Y el cateto opuesto es 1, va a ser esto. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto es Y. Y entonces, de esa forma, aquí tengo menos raíz de 3 y aquí tengo 1. Hago mi triangulito rectángulo. Y entonces, ¿quién es teta? Teta es este. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el cateto opuesto es 1 y el cateto adyacente es raíz de 3. Obviamente este va a ser 2. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Tengo que comparar con el triángulo base. Acuérdense que cuando era ángulo de 45, utilizábamos un triángulo rectángulo isósceles cuyos catetos miden 1.
Entonces este cuate va a quedar como raíz de 2, perdón, este va a quedar como raíz de 2. Ese era para el ángulo de 45 grados. Y para los ángulos de 30 y 60, que fue el que hicimos ayer, utilizábamos un triángulo rectángulo cuyos catetos eran 1, 2, raíz de 3. Obviamente este va a ser el de 60 y este va a ser el de 30. Eso ayer lo explicamos. Entonces, si se fijan, este se parece a este. Es más, hasta debería ya de empezar a editar los videos para que cuando yo les explique, ¿sí se alcanza a ver esto o no? Sí, profe. No, profe. Para cuando yo les explique esto, hasta le pongan la cancioncita ahí de, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? La cancioncita del Julián. No oigo. ¿Verdad? De Valentín, profe. ¿Verdad? Ahí les ponga ahí y hasta les ponga ya al Julián así una fotito ahí donde esté así. ¿No? A ver, échese un pedazo, profe. ¿Cómo ven? Ahora, ¿cómo ven? ¿Quién dijo eso? Sí, profe. No me la sé. Esa a ustedes les gusta, a mí no me gusta mucho esa música. Necesito practicarla. Bueno, entonces se parece. Ya vi entonces cuál es el triángulo que voy a usar. Si yo esto lo comparo con esto, observo que teta es el ángulo cuyo cateto opuesto es 1, entonces es el ángulo de 30. ¿Sí están de acuerdo que entonces este mono es 30? ¿Sí o no? ¿Sí se fijaron? Sí, ¿por qué? Porque del triángulo, el opuesto, el cateto opuesto, o sea, el 1 es cateto opuesto a este ángulo. Entonces, vean, no hay pierde. Este debe de medir 30. ¿Sí lo entendieron o no? Sí, profe. Pero todavía no acabo. ¿Por qué todavía no acabo? Porque yo los ángulos los debo de medir en sentido contrario a las manecillas de reloj. Y este ángulo, si bien lo estoy midiendo en contar a las manecillas de reloj, siempre 0 grados es el eje X positivo. Esto es 0 grados. Y a partir de ahí empiezo a medir. Y si observo, pues este no es así. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, lo que vamos a tener que hacer es medirlo con respecto a 0 grados. A ver, si yo lo mido con respecto a 0 grados, ¿cuánto va a valer entonces el ángulo? El ángulo que me interesa es este, no este. ¿Cuánto va a medir entonces este ángulo? Pues va a medir 150 grados, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe, porque serían 180. Ok, perfecto. Entonces, vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, acabo de ver que el ángulo es de 150 porque siempre lo tengo que medir con respecto a 0. Entonces, tengo que sacar la tangente de 150 grados y me debe de dar menos raíz de 3. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque el arco cotangente de menos raíz de 3 es el ángulo. Y yo acabo de darme cuenta que el ángulo es de 150 grados. Entonces, si yo saco su tangente, me debe de dar esta cantidad. ¿Sí están de acuerdo o no? No oigo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. A ver, entonces saquen cuánto es tangente de 150 grados en modo DEC. Rápido, por favor. ¿Cuánto me da?
Menos 1.7071. ¿Cuánto me da? Tangente de 150. Sí. Ahí me da menos 0.57. Pero está A en mí modo, también. modo de... Amigo. Sí, Sí, en modo profe. de. Sí, profe. A mí me da 1.56. Ah, perdón, sí es cierto. ¿Cuánto es la raíz de 3? A ver, saquen cuánto es la raíz de 3. Es que yo le puse 1.70, no es 1.70. 1.73. ¿La raíz de 3 es 1 qué? Punto 73. 1.73. Entonces sería menos 1.73. ¿Y la tangente de 150 cuánto les da? Menos 0.57. No. A ver. ¿Dónde está la calculadora? Ah, es tangente de 150. A ver. Menos 0.57, ¿verdad? Sí, profe. Ah, caray, entonces, a ver, vamos a ver. O aquí me equivoqué con el ángulo. A ver, porque yo le estoy diciendo que es de 30. Es el de 30. A ver, fíjense bien. Observen cómo este ángulo es el que forma raíz de 3 y 2. Sí viene siendo este. A ver, entonces, ¿qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O es que, a ver, o es que lo debo de colocar así. Este sería 30. Sí, creo que lo coloqué mal. Fíjense, no lo debo de colocar aquí, A ver, déjenme ver. Lo voy a colocar entonces aquí. Lo voy a poner con otro color para que se vea la diferencia. Lo voy a poner con rojo. Si lo coloco aquí así, este mide menos raíz de 3, este mide 1. Y entonces, ¿qué ángulo va a ser? Bueno, va a ser este. Ok, va a ser ese. Este de aquí. Obviamente esta es la hipotenusa vale 2, entonces este ángulo es el que se encuentra entre 1 y 2. 1 y 2 y por lo tanto es 60, ¿no? Pues sí está bien, 60 grados. Sería 60 grados, sí, porque es entre 1 y 2, 60. Y entonces, 60 que mide este más 90 nos da los 150. Ah, caray. Ah, ya entendí, ya. Estamos bien, pero no debe de ser tangente. ¿Quién tiene que ser? Cotangente. Tiene que ser cotangente, ¿sí se fija? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estamos utilizando la inversa de esta, que es la cotangente. Tiene que ser del arco cotangente, tiene que ser la cotangente.
Ahora, la calculadora no tiene cotangente. La calculadora no tiene cotangente. Entonces, ¿cómo la van a calcular? Fíjense bien. Ojo. La cotangente de 150 es lo mismo que la tangente de menos 30. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya lo dijimos, el seno, coseno y tangente de un ángulo es igual a el coseno, el seno y la cotangente de su complemento. ¿Cuál es el complemento de 150? Debe de ser menos 30, porque acuérdense que los complementos son los ángulos que sumados me dan 90. ¿Sí están de acuerdo? Entonces tiene que ser menos 30. A ver, ahora sí. Da lo mismo, profe. ¿Cuánto me da? Menos 0.57. ¿Da lo mismo? Sí. Sí, profe. No, a ver, entonces espérenme. La tangente de 150. No. Estoy diciendo tangente de menos 30, ¿eh? Sí, profe. ¿Dónde está? Tangente de menos 30. Menos 0.57. No, es que no es menos 30. A ver, ¿cuánto le tengo que sumar a 150 para que me dé 90? Ya les dije que son complementarios. Los que sumados me deben de dar 90. Aquí yo me equivoqué, no es menos 30. ¿Qué sumado a 150 me da 90? Menos 60. Menos 60. Ahora sí va a dar. A ver, entonces, ¿cuánto es la tangente de menos 60? Menos 1.73. Ahora sí. ¿Sí le entendieron o no? Menos Sí, profe. 1.73 que viene siendo menos raíz de 3. Entonces, fíjense, sí, vamos, aquí la confusión fue que en vez de haber utilizado cotangente, utilicé primero tangente, pero bueno, lo corregimos. Creo que sí se entiende ese pequeño detalle, ¿no? No oigo. Sí, profe. Bien. Luego, de ese modo, fíjense que si yo hubiera utilizado este ángulo me hubiera dado lo mismo, pero así es mejor visualizarlo. Ahora, vean cómo siempre se mide a partir del 0 hasta acá. Por eso es que el ángulo mide 150. Ahora, la calculadora no tiene la cotangente. ¿Cómo saco entonces la cotangente? Muy sencillo. La que sí tengo en mi calculadora es la tangente. Entonces yo sé que las tangentes de los ángulos complementarios del que le quiero sacar cotangente me va a dar igual. Por eso es que el complemento de 150 es menos 60. Esto sí se entiende, ¿verdad? ¿O no? ¿No oigo? Sí, profe. Entonces, si se fijan, no es difícil. No es difícil, nada más hay que poner un poquito de atención. Por lo tanto, esto me va a dar 150 grados. Me va a dar 150 grados. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 5 pi sextos. 5 pi sextos es lo mismo. ¿Por qué? Porque pi sextos viene siendo 30 grados y lo multiplico por 5 me da los 150 grados. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe. Está muy sencillito, ¿no? Yo creo que estos ejercicios como que los están viendo muy interesantes para el examen, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces iban a querer que vengan el examen.
No sé. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla para continuar con los ejercicios. Bueno, ya vamos a pasar a las siguientes funciones, ¿no? Que son las exponenciales y logarítmicas. Estas funciones son muy importantes en su... Pues las van a aplicar, ¿eh? Las van a aplicar. Sobre todo porque son funciones que se relacionan mucho con cuestiones de interés, o sea, de interés financiero, me refiero a ese tópico, a ese concepto. Muchas de las funciones que se aplican en el ámbito empresarial, en el ámbito industrial, tienen comportamientos exponenciales. Un ejemplo muy claro es las distribuciones de probabilidad con las cuales ustedes van a trabajar. Por ejemplo, la distribución normal o la distribución de Gauss tiene forma exponencial. Lo mismo, por ejemplo, las distribuciones G cuadrado o Chi cuadrado, así se llaman. Son funciones que se utilizan mucho en toma de decisiones. En toma de decisiones, ¿no? Más para que vean. Hay otras funciones, por ejemplo, la función de Erlang, que se aplica en algunos temas, bueno, no en algunos temas, sino que se aplica, por ejemplo, en el estudio de análisis de fallas, de productos, de artículos. Entonces son funciones muy importantes. Ahora, generalmente nosotros hemos confundido a las funciones exponenciales con las funciones potenciales, ¿sí? Probablemente no tengamos una idea de la diferencia que hay entre estas dos, pero sí es importante que sepamos diferenciarlas. Bueno, primero que nada, aquí tenemos la definición de la función exponencial. Nos dice, si b es un número mayor que 0 y diferente de 1, entonces una función exponencial ya igual a f de x es una función de la forma f de x igual a b a la x. El número b se denomina base y x se denomina exponente. ¿Sí? Esta es una función exponencial. Fíjense cómo la base, esto es muy importante, tiene que ser un número positivo y tiene que ser diferente de 1. Eso es muy, muy, muy importante y esencial. Luego nos dice, el dominio de una función exponencial son todos los números reales. ¿Sí? Bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? de funciones exponenciales. Ahora, tenemos que dominar estas leyes de los exponentes que, bueno, pues ya las han estudiado prácticamente desde la secundaria. El producto de dos funciones exponenciales es igual a la base elevada a la suma de dichos exponentes. El cociente de dos funciones exponenciales que tengan la misma base, muy importante, observen cómo es la misma base, ¿sí? En todas estas, por lo menos en las tres primeras, por eso es que, por ejemplo, en la número 2, cociente de potencias de la misma base o de exponentes de la misma base es la base elevada a la diferencia de sus exponentes, obviamente el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Luego, la tercera, una función exponencial elevada a una potencia es la misma base cuyo exponente va a ser el producto de esas potencias. Bien. El inverso de una función exponencial, bueno, ya sabemos que podemos hacerlo negativo. Esta es una propiedad que también se ha aplicado, que la conocen. El producto de un producto elevado a un exponente es igual al producto de las bases elevadas a dicho exponente. Y luego un cociente elevado a un exponente es igual a los exponentes de las bases, el cociente de los exponentes de las bases. Sí, eso es muy importante. Ahora, las funciones exponenciales van a tener también la famosa asíntota, pero en este caso solamente va a ser asíntota horizontal. Ahorita vamos a explicar por qué. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? De una vez vamos a explicarlo. ¿Por qué la función exponencial va a tener asíntota horizontal? Bueno,
Hay dos tipos de funciones exponenciales dependiendo el signo del exponente. Ya dijimos que la base forzosamente tiene que ser positiva. La base no puede ser negativa. La base no puede ser negativa. Tiene que ser mayor que 1 o un número entre 0 y 1. Pero nunca va a valer ni 0 ni va a valer 1. Si la base es mayor que 1, va a ser una función creciente. Va a ser una función creciente. Si la base es un número entre 0 y 1, o sea, decimal, va a ser una función decreciente. Eso es importante. Lo que viene siendo es que si la base es positiva, es un crecimiento exponencial, y si la base es un número decimal entre 0 y 1, pues va a ser de decrecimiento exponencial. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar qué relación puede tener eso con respecto a algún signo. A ver, vamos a explicar esas cosas. ¿Dónde está el borrador? Acá está. Fíjense bien. Fíjense bien, una función exponencial, ya dijimos que es una función de esta forma. La base tiene que ser mayor que 0. Si tienen mayor que 0, va a haber dos situaciones: que sea mayor que 1 o que sea mayor que 0, pero menor que 1. Si es mayor que 1, va a ser crecimiento exponencial. Si es entre 0 y 1, va a ser decrecimiento exponencial. Ahorita vamos a explicar eso. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una función exponencial y una función potencial? La función potencial es así. Esta es la función. Esta es la exponencial y esta es la potencial. ¿Qué diferencia ven entre una y otra? La base, profe. La base. ¿Cómo es la base en la exponencial? Pues es un número constante. ¿Cómo es la base en una función potencial? ¿Cómo es la base en una función potencial? ¿Cómo es? Variable. Variable. Es decir, en la función exponencial la base es constante y el exponente variable, mientras que en la potencial la base es variable y el exponente es constante. ¿Esta qué es? ¿Exponencial o potencial? Exponencial, ¿no? Esta es exponencial. ¿Y esta? Potencial. Potencial. ¿Se ve la diferencia, sí o no? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿por qué si la base es positiva es crecimiento exponencial? Pero ¿por qué si es entre 0 y 1 es de crecimiento exponencial? Por lo siguiente: si la base está entre 0 y 1, significa que ese número
ese número va a ser una cosa como esta. Va a ser 1 sobre A. Entonces, fíjense bien, si ves un número entre 0 y 1, ¿están de acuerdo que ese número va a ser 1 entre A? Porque es una fracción de ese tipo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Es una fracción cuyo numerador es 1. Entonces, ve a la X, va a ser lo mismo que 1 sobre A a la X. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es 1 sobre A? 1 sobre A es A a la menos 1. 1 sobre A es A a la menos 1. Esa propiedad ya la conocen, ¿no? Es propiedad de los exponentes. Y entonces, aquí yo tengo una base elevada a un exponente y luego un exponente. ¿Eso a qué es igual? Eso es igual a la base elevada al producto de los exponentes, por lo tanto me va a quedar A a la menos X. Es decir, que cuando la base es un número entre 0 y 1, la función exponencial va a ser exponencial negativa. Y cuando es una exponencial negativa, hay un decrecimiento exponencial. ¿Qué significa que es decrecimiento exponencial? Si la base es positiva, todas las funciones van a tener tres características principales. La primera, que va a ser creciente, es creciente, va a pasar por el punto 0,1 y va a tener asíntota horizontal en y igual a 0. Vean. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el papel de la base? Lo único que va a determinar la base va a ser la forma de la curva, pero todas esas curvas van a tener exactamente la misma propiedad. Vean. ¿Sí se fijan cómo todas esas curvas tienen la misma forma o la misma estructura? Tienen por asíntota el eje X, pasan por el punto 0,1, son crecientes, nada más la diferencia es que una lo van a hacer más rápido o más lento. Obviamente, entre mayor sea la base, va a crecer más rápido, pero todas estas funciones exponenciales tienen esta forma. Ahora, ¿cómo son las de decrecimiento exponencial? Todas las de decrecimiento exponencial van a tener estas mismas, nada más que en vez de crecer van a decrecer. Por lo tanto, van a tener esta forma. Si se fijan que pasan por el punto 0,1, son decrecientes y tienen por asíntota horizontal a y igual a 0. ¿Sí o no? ¿Sí? No oigo. Sí, profe. Bien. Ok, pues esas son propiedades que es importante que tengamos en cuenta porque las vamos a aplicar. Bueno, vamos a dejarle aquí. Vamos a dejarle aquí. No sé si hay alguna duda o pregunta. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a dejarle aquí. Mañana les mando entonces el link para la revisión. De todas formas, les pido que por ahí me vayan poniendo en el WhatsApp alguna cuestión para irla checando de una vez y no la dejemos tampoco para mañana, si de una vez podemos darle solución. Bueno, pues otra de las cosas, súbanme para mañana también lo que viene siendo los que asistieron virtualmente a la charla del profesor Pavón, pues me suben su trabajo. Media cuartilla nada más. Ya lo habilité, maestro. Ya lo habilité. Que pasen excelente día. Dios mediante, mañana continuamos. Un abrazo. Gracias, profe. Gracias, Hasta mañana. Gracias, profe. Sí.